Bueno, tal como les mencioné, estaremos tratando y viendo en la sesión de hoy lo que es transformación de datos y experimentos 2 a la K. Entonces es lo que estaremos viendo. Entonces lo que haremos, multifactorial es 2 a la K, un ejemplo multifactorial 2 a la K. Durante el desarrollo del ejemplo nos daremos cuenta que es necesario ejecutar la transformación de datos. Veremos cómo aplicaremos una transformación de datos hasta que logremos pasar la prueba de Levin para homoceasticidad, donde la prueba de Levin, los datos son homoceásticos si el p-value es mayor a 0.05. Más bien, tienen que recordar a la hora que nosotros apliquemos pruebas de esta clase, tenemos que entender muy bien cuál es la hipótesis nula. En la hipótesis de Levin se dice que hay homogeneidad de la varianza si el p-value es mayor a 0.05. Finalmente estaremos trabajando o viendo cómo vamos a reportar resultados en caso de que hayamos transformado datos. Pero bueno, arrancando con la materia, veremos diseños multifactoriales 2 a la K. Esto es ampliamente utilizado y se aplica cuando tenemos una serie de factores que tienen dos niveles. Entonces los vamos a utilizar para condensar en un solo factor 2 a la K una serie de factores que tienen dos niveles. Entonces no es necesario que estos factores sean presentes o no presentes. Basta con que tenga dos posibles estados que vamos a evaluar en el experimento. Entonces, tal vez para visualizarlo de una mejor manera, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, pensemos de que estamos planteando nuestro experimento y uno de los factores es ángulo. Entonces, 30 grados y 40 grados. Otro es temperatura. No, ese va a quedar también en grados. Entonces, no sé, dirección, izquierda y derecha y altura, 20 y 30. Entonces, a la hora que ustedes plantean su experimento, pues tienen esta serie de factores que tienen dos posibles estados. Esto les puede hacer a nivel de visualización muy ancha la tabla del experimento que hemos venido hablando en sesiones anteriores. Entonces, ¿qué podemos llegar a hacer en estos casos? Resulta que esta clase de factores podemos dividirlos o los podemos representar tal vez de una manera binaria, donde, por ejemplo, al primer nivel le vamos a asignar un 1, un 0, y al segundo nivel vamos a asignarle un 1. Estos, para hacerlo más sencillo, los vamos a llamar los factores A, B y C. Entonces, a la hora que nosotros tenemos esta serie de factores que tienen dos posibles estados, nosotros los vamos a condensar en un solo factor 2 a la K. Ya vamos a ver por qué se llaman 2 a la K. El factor 2 a la K quedaría de la siguiente manera. Entonces, le pregunto a Juan Zamora. Juan, ¿te acordás cómo contar en binario? Uy, me acuerdo que era de derecha a izquierda. Ok, ok, vamos a ver. Gerardo Brizuela, ¿te acordás? Que se van agregando, por ejemplo, 0, 0, 1, entonces después 0, 1, 0, 0, O- 1, 1, ok. 0, 1, 1, o sea, se Entonces, van agregando. sí, 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 sí. Entonces, Gerardo, seguime acá. Vamos a contar binario. 0, 0, 0. Ujú. A la hora que nosotros en este disque conteo binario que estamos haciendo, realmente lo que estamos evaluando es estos tres factores, todos en el nivel cero. ¿Me explico? Ajá, Si continuamos el conteo es 0, 0, 1 y lo que estamos evaluando es el factor ángulo en 30, dirección izquierda, altura en 30. ¿Me explico? sí. Muy Eh, bien. Si eh, contamos el conteo es 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Lo que me gustaría preguntarte, estimado Gerardo, es, ¿este conteo abarca todas las posibles combinaciones de A, B y C? Correcto, sí. Correcto. Y una pregunta, si tuviéramos dos factores con dos niveles cada uno, ¿cuántas posibles combinaciones tenemos?
Eh, pues sería 2 por 3, ¿no? Ok, 2 a la 2 a la 3, más bien. ok. Tenemos dos factores con dos niveles. Entonces, resulta que el nombre de esta manera de representar esta clase de factores nos ayuda porque el hecho de que tengan dos niveles, estimado Gerardo, es este 2 de acá. Y el K es el número de factores de esta clase. Entonces, aquí, ¿cuántos factores de esta clase tenemos, Gerardo? Tenemos 3 factores. Ok, entonces esto es 2 a la 3, esto nos da 8 y no es casualidad que tenemos 8 posibles combinaciones, ¿lo ves? Sí, Si tuviéramos 4 factores de esta clase, ¿cuántas combinaciones tendríamos? pues sería 2 a la 4, 2 a la 4, 16. 16, correcto. Veo la manita de Juan Fernández. Profe, me estaba preguntando si esto es escalable a múltiples o bueno, a 3 factores, 4 factores, y me parece que no. Dos niveles, 2 a la K. Se utiliza para condensar factorcitos de esta clase en una posible nomenclatura que te muestra todas las posibles combinaciones de esos factores. Por lo menos 2 a Mm, la K es para esta. De hecho, el 2 a la K, el 2 es de que tiene dos niveles. y si yo busco algo como que un modelo de 3K o 3 a la K es algo distinto. Se puede, pero no es típicamente utilizable, porque lo común, Ok. Juan, es varios factorcitos de dos niveles. Es como el estado, es el caso común. Esto debido a que siempre hay que recordar el contexto de que los experimentos son caros. Y comparaciones entre dos es más sencillo también. Correcto. Y muchas veces la comparación es presente o no presente. Ujú. Ok, Perfecto. gracias. Con gusto, con gusto. Profe, Ajá. tengo un par de dudas yo también. Por ejemplo, y si hubiera otro factor que no tiene, o sea, que tiene más de 2 niveles, Ok, se puede entonces, incluir, digamos, como multifactorial. Se juntan todos los. es- correcto. Entonces, voy a cortar el videito acá y seguimos.